Hay un momento casi siempre silencioso en el que uno se descubre viviendo una vida que no eligió del todo. No ocurre con una explosión, ni con una gran revelación. Ocurre un martes cualquiera, mientras te cepillas los dientes, cuando miras tu reflejo y por un segundo no te reconoces del todo. Ahí estás tú, claro. La misma cara de siempre. Pero hay algo en tus ojos, en la postura de tus hombros, en la forma en que suspiras, algo que delata una ausencia. Y no es que falte algo afuera, lo que falta eres tú. Muchos viven años sin detenerse a mirar esa fractura. Aprenden a maquillarla con ocupaciones, a taparla con eficiencia, a decorarla con logros. Pero esa grieta sigue ahí, bajo el traje, bajo el rol, bajo las respuestas aprendidas. No lo digo como metáfora poética, lo digo como observador de historias humanas. He escuchado durante décadas las confesiones más íntimas que alguien puede hacerse a sí mismo. Y puedo decirte con certeza, la mayoría de las personas que sufren en silencio no lo hacen porque no tienen lo suficiente, sino porque se han perdido a sí mismas tratando de ser lo que otros necesitaban que fueran. Esa desconexión, esa distancia entre quien eres y quien finges ser, tiene un precio. A veces lo pagas con ansiedad, otras con cansancio crónico, a veces con una tristeza sutil que no logra convertirse en llanto, a veces con una risa impostada que se repite tanto que ya suena natural, pero lo más peligroso no es ese dolor, es acostumbrarse a él. Cuando el malestar se vuelve rutina, la transformación parece innecesaria, hasta que un día algo dentro de ti pequeño, firme, cansado, decide que no quiere más. Ese es el punto de partida. No es glorioso, no es cinematográfico, es honesto. Es el momento en que te haces una pregunta que incomoda. ¿Vale la pena seguir así? Si la respuesta es no, aunque sea un no susurrado, inseguro, quebrado, entonces has dado un paso que muchos temen. Mirar de frente la verdad emocional que has evitado por años. Esa verdad que te dice que fingir bienestar no es lo mismo que tenerlo, que agradar no es lo mismo que pertenecer, que cumplir expectativas no es lo mismo que vivir en paz. A partir de aquí, lo que sigue no es fácil, pero es tuyo. Por primera vez en mucho tiempo, es tuyo. Lo que hagas con este malestar ya no será una reacción automática, sino una decisión consciente. Y eso, aunque duela, aunque cueste, es un acto de dignidad personal, porque mereces más que una vida soportable. Mereces una vida vivida desde tu centro, no desde la superficie de lo que aparentas. Una vez que empiezas a verte con más honestidad, algo cambia en la forma en que evalúas lo que has construido. Ya no se trata de cuántos objetivos has cumplido, ni de cuántas metas marcaste en la lista. La pregunta que empieza a tomar forma es otra. ¿Cuánta paz real hay en todo esto? Porque sí, puedes tener reconocimiento, comodidad, incluso admiración externa, y aún así sentir un ruido de fondo que no te deja estar del todo presente. Un zumbido leve pero constante que indica que algo dentro de ti no está en orden. La paz interior no es ese estado idealizado de perfección sin conflictos, sino la capacidad de permanecer contigo mismo sin necesidad de escapar. Es el arte de habitar tu mundo interno con claridad, con una calma que no depende del silencio externo, sino de una congruencia interior. Es fácil confundirla con momentos de descanso o con espacios de evasión, pero no es lo mismo. La verdadera paz no es ausencia de problemas, es presencia de sentido. He visto personas con vidas envidiables por fuera, casas hermosas, relaciones estables, carreras exitosas, que no pueden dormir sin medicación o sin una pantalla que los distraiga de sí mismos. También he visto lo contrario. Personas con poco a nivel material que irradian una serenidad silenciosa que conmueve. ¿Cuál es la diferencia? Que algunas han aprendido a priorizar la paz, no como un premio de consolación, sino como el eje central de su bienestar. Han entendido que si esa paz falta, todo lo demás pierde valor.
y que si está presente, incluso lo pequeño puede ser suficiente. No se trata de vivir en una burbuja, se trata de no dejar que el mundo defina tu estado emocional como si fueras un recipiente vacío. Se trata de recordar que tu tiempo, tu energía, tu atención son recursos limitados y no pueden seguir en manos del caos ajeno. La paz interior no es un lujo, es un límite. Una forma de decir, hasta aquí llego yo. De aquí en adelante ya no me pierdo por complacer, ya no me mutilo por mantener lo que me agota, ya no negocio mi calma por un poco de aceptación. Hay decisiones que parecen pequeñas, pero cuando se hacen desde este lugar, marcan una diferencia radical. Cancelar una cita que no quieres, poner una pausa a una conversación que te desborda, permitirte no responder de inmediato. Esas acciones mínimas son gestos de protección interna. Gestos que repetidos construyen otra manera de habitarte. Y entonces llega ese momento que no avisa, que no hace ruido, en el que te descubres respirando con más libertad. No porque todo se haya resuelto, sino porque tú has decidido ocupar tu lugar de otra forma. Porque has dejado de buscar afuera la aprobación que antes te sostenía y has comenzado a construir algo más íntimo, más silencioso, más sólido, una paz que no necesita explicación, que no pide permiso, que simplemente está. Y eso, en una vida marcada por exigencias y ruido, es un acto profundamente revolucionario. Una de las distorsiones más comunes y más peligrosas en la vida adulta es creer que nuestro estado emocional depende enteramente de lo que hacen, dicen o piensan los demás. Como si estuviéramos diseñados para hacer una respuesta automática al entorno. Basta una crítica disfrazada de consejo, un mensaje no respondido, un gesto ambiguo, y de pronto el día se descompone, como si todo nuestro valor dependiera de esa señal externa. Vivir así no solo agota, también nos vuelve vulnerables a todo lo que no controlamos. Y eso, en esencia, es una forma de esclavitud emocional. Recuperar la autonomía emocional no significa volverse frío ni indiferente. Significa reconocer que las emociones son nuestras, incluso cuando se disparan por algo externo. No elegimos lo que sentimos, pero sí podemos decidir qué hacemos con eso que sentimos. ¿Es fácil decirlo? Sí. Pero en la práctica requiere una reeducación interna, porque muchas veces confundimos intensidad con verdad, reacción con realidad, y eso nos lleva a vivir a merced de lo que interpretamos, no de lo que ocurre en sí. He escuchado frases como, no puedo estar bien si él no me habla, ese comentario me arruinó el día, ella me hizo sentir mal. Y aunque entiendo el dolor que hay detrás de esas palabras, también veo el problema profundo. Le estamos cediendo a otra persona el timón de nuestra estabilidad. Nos volvemos espectadores de nuestro mundo interno esperando que alguien más lo ordene. Pero la verdad es más dura y más liberadora. Nadie tiene la obligación de hacernos sentir bien. Y mientras sigamos delegando ese poder, viviremos atrapados en una montaña rusa emocional sin frenos. La autonomía emocional empieza cuando dejamos de hacernos preguntas como ¿por qué me hizo esto? Y empezamos a preguntarnos ¿por qué me afecta tanto? Es un cambio sutil pero profundo. En lugar de buscar culpables, buscamos comprensión. En lugar de exigir reparaciones, construimos responsabilidad. Porque no siempre podrás controlar lo que los demás hacen, pero sí puedes aprender a no desmoronarte por ello. Esto no es un llamado a la insensibilidad, es un llamado a la integridad emocional, a fortalecer los cimientos para que lo externo no te derrumbe, para que puedas sentir dolor sin destruirte, decepción sin perder el rumbo, soledad sin desconectarte de ti. Es un proceso y no se logra de un día para otro. Pero empieza casi siempre con una pregunta sincera. ¿De verdad quiero seguir viviendo al ritmo del mundo o quiero empezar a marcar mi propio compás? Cuando empiezas a responder desde ahí, algo se alinea dentro de ti. No porque desaparezca el conflicto, sino porque dejas de esperar que el mundo se acomode para estar en paz. Y entonces, sin necesidad de grandes declaraciones, recuperas algo esencial, el derecho a sentir, sin que eso
te arrebate el control de tu vida. Hay personas que no gritan pero agotan, que no insultan pero desgastan, que no hacen escándalo pero dejan en ti una sensación de incomodidad persistente, como si tu autenticidad estuviera constantemente negociada en su presencia. A veces cuesta identificarlas porque no encajan en los estereotipos clásicos de la toxicidad. No son necesariamente violentas ni evidentemente destructivas. Pero algo en la dinámica que establecen, sutil, a veces incluso disfrazado de afecto, te hace sentir menos tú. La calidad de nuestras relaciones define en buena medida la calidad de nuestra salud emocional. Y no se trata solo de vínculos amorosos. Hablo también de amistades, vínculos familiares, ambientes laborales. Es fácil pensar que mientras no haya conflicto explícito, todo está bien. Pero lo cierto es que muchas veces nos acostumbramos a relaciones que nos minimizan de forma pasiva. Personas que cuestionan nuestras decisiones desde la ironía, que celebran nuestros logros con frialdad, que nos dan afecto condicionado a que no seamos demasiado sensibles, demasiado diferentes, demasiado sinceros. Uno de los actos más amorosos que puedes hacer por ti es revisar con honestidad quién te rodea. No desde el juicio o la superioridad moral, sino desde una evaluación serena de lo que esa presencia genera en ti. ¿Te sientes en paz después de ver a esa persona? ¿Puedes ser tú sin editarte? ¿Sientes que hay reciprocidad o estás siempre dando más? A veces la respuesta no es clara al principio, porque el hábito de aguantar también se hereda, también se aprende. Especialmente si creciste en entornos donde poner límites era visto como egoísmo o rebeldía. He visto personas florecer emocionalmente solo por cambiar de entorno. No por escapar de todo, sino por empezar a elegir con más conciencia. Porque el entorno no es neutro, o te nutre o te drena. No existe punto medio sostenido. Y cuando te rodeas de quienes te inspiran, te respetan y celebran sin competencia, algo dentro de ti se relaja. Ya no tienes que justificarte, ya no tienes que estar alerta. Y desde esa calma emerge una versión tuya más clara, más genuina. Esto no significa cortar lazos impulsivamente ni idealizar relaciones perfectas. Significa discernir, elegir estar donde tu paz no se sienta comprometida, donde tu crecimiento no incomode, donde tu luz no moleste. Y a veces eso implica tomar distancia. Con dolor sí, con culpa probablemente, pero también con una dignidad que no grita, solo afirma, ya no más. Porque seguir eligiendo lo que te hace mal, por costumbre o por miedo, también es una forma de traicionarte. La próxima vez que termines una conversación sintiéndote más pequeño, más inseguro o más agotado de lo que entraste, detente. No te acostumbres. No te convenzas de que es normal. Algunas relaciones son tan sutilmente destructivas que solo las notas cuando ya te han apagado. Y para entonces volver a encenderte cuesta mucho más. Hay una forma de sufrimiento que se perpetúa no por lo que el otro hace, sino por lo que tú te niegas a soltar. El apego, cuando no es consciente, se convierte en una prisión amable, te mantiene vinculado a lo conocido, incluso si lo conocido duele. Y lo hace desde una lógica peligrosa. Es mejor malo conocido que incertidumbre por conocer. Así terminas sosteniendo vínculos, lugares, rutinas que ya no te representan, pero que al menos te resultan familiares, como si tuvieras miedo de perder algo cuando en realidad lo que estás perdiendo es tiempo, energía y dignidad. El desapego no es frialdad, no es indiferencia, no es una negación de lo afectivo. Es una expresión profunda de respeto hacia ti mismo. Es reconocer que seguir atado a lo que te resta no es lealtad, es autoabandono. Muchas personas justifican su permanencia en lo doloroso con frases que suenan nobles. No quiero hacerle daño, quizá aún cambie, tengo que ser fuerte, pero cuando escarbas un poco, descubres que detrás de esa supuesta fortaleza hay miedo. Miedo a estar solo, miedo al vacío, miedo a tomar decisiones sin red de seguridad. He trabajado con personas que sabían con absoluta claridad que un vínculo las estaba destruyendo. Relaciones plagadas de manipulación, control, desgaste emocional, y aún así seguían ahí.
No porque no vieran la realidad, sino porque no se sentían capaces de evitar lo que venía después. ¿Y si me arrepiento? ¿Y si nadie más me quiere? ¿Y si estoy cometiendo un error? Esos sí son fantasmas que paralizan. Pero la pregunta más honesta no es ¿qué pasará si sueltas? La verdadera pregunta es ¿qué pasará contigo si no lo haces? Soltar da miedo, porque implica duelo, implica atravesar un vacío, pero ese vacío no es el enemigo. Es un espacio fértil donde si no huyes, empiezas a reconstruirte sin el ruido del otro, sin la necesidad de justificar tu dolor, sin tener que negociar constantemente tu valor. Es en ese silencio, incómodo al principio, donde comienzas a escucharte, a preguntarte qué necesitas, qué deseas, quién eres sin esa relación, sin ese rol, sin ese trabajo que te estaba absorbiendo. Y entonces, de forma lenta pero cierta, aparece algo nuevo, una tranquilidad que no había sentido en mucho tiempo, una claridad distinta. Y sí, al principio puede doler, porque todo lo que se rompe duele, incluso cuando ya estaba roto por dentro. Pero ese dolor es distinto al sufrimiento que sentías antes, porque ahora tiene sentido. Ahora es un dolor que construye, no que te anula. Aferrarte a lo que te daña no te hace fuerte, te hace prisionero. Y lo más triste es que muchas veces esa cárcel tiene la llave puesta desde dentro. Desapegarte es abrir esa puerta, no para huir, sino para volver a ti, para dejar de vivir en pausa, para recuperar el derecho a respirar sin miedo, a elegir sin culpa, a hacer aunque eso incomode a quienes preferían tu versión adaptada. Hay una creencia persistente y bastante dañina que nos hace postergar la felicidad como si fuera un trofeo que solo se entrega al final del recorrido, como si tuviera que ganarse con esfuerzo, con sufrimiento, con mérito acumulado. Así nos pasamos años diciéndonos, cuando logre tal cosa entonces seré feliz, cuando resuelva esto, cuando cambie aquello, cuando el otro cambie. Pero lo cierto es que esa felicidad futura rara vez llega como la imaginamos, porque siempre aparece algo más que corregir, algo más que alcanzar, algo más que falta. La vida no se suspende mientras resolvemos. No espera que todo encaje para ofrecernos momentos de plenitud. Y sin embargo, muchos se pierden esos momentos porque están demasiado ocupados buscando algo mejor, algo más perfecto, algo más completo. Lo irónico es que cuanto más condicionas tu bienestar, más inalcanzable se vuelve. Y terminas viviendo una existencia en modo de espera. Espera de alguien, de algo, de una señal que te dé permiso para disfrutar, para agradecer, para detenerte y decir, esto aquí y ahora también es valioso. He escuchado muchas veces la misma historia contada con diferentes palabras. Personas que pasaron la mitad de su vida luchando por construir algo, una carrera, una familia, un proyecto, solo para descubrir años después que aún se sentían vacías, porque confundieron felicidad con validación, con acumulación, con reconocimiento. Pero la felicidad verdadera no responde a lo que los otros ven, sino a cómo tú interpretas tu experiencia, a la manera en que te hablas, en que miras, en que decides qué lugar ocupar ante lo que ocurre. Dos personas pueden vivir exactamente la misma situación, y una sentir que todo se derrumba, mientras la otra encuentra una posibilidad de crecimiento, no porque una sea más fuerte, sino porque ha elegido mirar distinto. Ha elegido no ser víctima pasiva de la adversidad. Ha elegido estar presente incluso en el dolor. Esa es la gran diferencia, ¿no? Entre quienes tienen suerte y quienes no, sino entre quienes deciden conscientemente cómo vivir lo que les toca. La felicidad, entendida así, no es un estado permanente ni un éxtasis constante. Es una práctica, una elección cotidiana de habitar el momento con atención, con apertura, con gratitud. Incluso cuando no todo está bien. Incluso cuando hay asuntos pendientes, porque siempre habrá asuntos pendientes.
El arte está en no hipotecar tu bienestar a la fantasía de un futuro ideal. Y es aquí donde la madurez emocional cobra sentido. Cuando ya no necesitas que todo sea perfecto para permitirte sentir paz. Cuando ya no esperas que alguien venga a salvarte del vacío. Cuando ya no exiges condiciones para valorar lo que sí tienes. Ser feliz, a ratos, en medio del caos, es una muestra profunda de fortaleza. Y quienes lo logran no es porque tengan más que tú, es porque han aprendido a elegir cada día vivir desde el centro, no desde la carencia. Imagina que cada día despiertas con una cantidad limitada de energía emocional. No importa cuánta voluntad tengas, cuántas ganas de dar lo mejor de ti, hay un límite. Una especie de cuenta invisible que a medida que avanzas en el día se va vaciando con cada interacción, con cada pensamiento, con cada decisión. El problema no es que se vacíe, eso es natural. El problema es en qué estás gastando esas monedas invisibles de tu bienestar. Porque no todo lo que te demanda energía lo merece. Muchos adultos, quizá tú mismo, sin darte cuenta, comienzan el día entregando su energía a preocupaciones que no pueden resolver, a discusiones que no llevan a ningún lugar, a resentimientos antiguos que se reviven una y otra vez en la mente. Y entonces llegan al final del día exhaustos, irritables, desconectados, sin haber hecho nada que realmente nutra, que construya, que alivie. Es como si tuvieran una fuga constante de energía emocional que no logran detener porque se ha vuelto parte de su rutina, parte del ruido de fondo que ya no se cuestiona. No se trata de volverse egoísta ni de vivir aislado. Se trata de elegir con sabiduría dónde pones tu atención emocional, porque lo que alimentas con tu energía crece. Y lo que ignoras cuando lo haces desde la conciencia, no desde la evasión, pierde poder sobre ti. Hay discusiones que no necesitan respuesta, solo distancia. Hay temas que no se resuelven con más palabras, sino con silencio. Hay personas a las que no debes convencer de nada, porque el desgaste es mayor que el beneficio. He acompañado a personas que tenían una vida aparentemente tranquila, pero que vivían mentalmente atrapadas en escenarios imaginarios. ¿Y si pasa esto? ¿Y si me equivoco? ¿Y si me juzgan? Esa hiperactividad mental es una de las formas más comunes de pérdida de energía emocional. Porque vives reaccionando a cosas que no han ocurrido, tratando de controlar lo incontrolable, intentando prever todos los futuros posibles para evitar el dolor. Y en ese intento te olvidas de vivir lo que ya está aquí. Aprender a gestionar tu energía no es un lujo, es una necesidad. Significa detenerte a preguntarte, ¿esto que me molesta merece tanto espacio en mi mente? ¿Esta conversación me lleva a algún lugar o solo me enreda más? ¿Estoy gastando mi día resolviendo los problemas de otros mientras abandono los míos? Esas preguntas, si te las haces con honestidad, te devuelven poder. No el poder de dominar a otros, sino el poder de decidir a qué le entregas tu paz. Y sí, hay momentos en que tendrás que invertir energía en cosas incómodas, en conflictos necesarios, en decisiones difíciles, pero que eso sea una elección, no una reacción automática. Que no se te vaya la vida en lo que no importa, porque el tiempo es finito, pero la energía emocional lo es aún más. Y cuando aprendes a cuidarla, a protegerla, a usarla con intención, descubres algo que cambia todo. No necesitas hacer tanto para estar bien, solo necesitas aprender a no desgastarte inútilmente. Hay dolores que se enquistan en la memoria, no porque el hecho en sí haya sido insoportable, sino porque decidimos quedarnos ahí, repitiéndolo una y otra vez, como si al revivirlo pudiéramos reescribirlo. Pero no se puede. Lo que pasó, pasó, y mientras más lo alimentas con rencor, más poder le das sobre tu presente. Guardar resentimiento es, en muchos casos, una forma de seguir atado a lo que más te dañó. Como si dijeras, no puedo soltar esto hasta que me lo pague, como si la justicia emocional fuera sinónimo de castigo, pero no lo es. Y en ese afán de tener razón, muchas veces perdemos la paz. El perdón, cuando se entiende bien, no es una absolución mágica ni una reconciliación forzada.
No es olvidar lo ocurrido, ni mucho menos justificarlo. Es más bien un acto de profundo respeto hacia ti mismo. Es mirarte con seriedad y decirte, no voy a permitir que este daño me siga definiendo. Porque mientras no perdones, sigues atado a lo que te hirió. No hay neutralidad posible. O transformas esa experiencia o ella seguirá drenando tu energía, condicionando tus decisiones, modelando tus relaciones. He visto a personas pasar años enteros viviendo como si ese hecho doloroso acabara de ocurrir. Todo lo nuevo que intentan construir se ve contaminado por esa herida no resuelta. Y lo peor es que muchas veces ese dolor se vuelve parte de su identidad. Soy la que fue traicionada, soy el que fue abandonado, soy quien nunca recibió lo que merecía. Y esa narrativa, aunque parezca legítima, se convierte en prisión, porque no deja espacio para hacer otra cosa. Porque reduce tu vida a un capítulo que ya terminó, pero que sigues escribiendo con tinta emocional todos los días. Perdonar entonces no es un regalo que le haces al otro. Es una decisión de dejar de vivir reactivo al pasado. Es cortar un hilo invisible que te mantiene atrapado en algo que no puedes cambiar. Y sí puede haber dolor incluso al perdonar. Porque muchas veces ese acto viene acompañado por la renuncia a una reparación que nunca llegará. Hay personas que no te van a pedir perdón. Hay situaciones que no se van a revertir. Hay finales que no van a cerrarse como tú querrías. Pero eso no significa que no puedas seguir adelante. El perdón verdadero no necesita testigos ni ceremonias. Es íntimo, silencioso, a veces incierto, pero libera. Y en esa libertad por fin puedes volver a respirar sin que el aire pase por la herida cada vez. No se trata de forzarte a perdonar, sino de llegar a ese punto en que entiendes que tu salud emocional no puede seguir hipotecada a un pasado inmodificable. Quizás aún no estés listo, quizás aún necesitas sostener un poco más ese dolor antes de soltarlo. Está bien, pero no te acostumbres, no te convenzas de que vivir con esa carga es normal. El perdón no borra el pasado, pero te permite construir un futuro sin cadenas. Y eso, en una vida tan breve, es un acto de lucidez y amor propio profundo. Hay una belleza que no grita, que no necesita ser fotografiada, ni celebrada, ni publicada. Es la belleza de lo cotidiano, de lo que pasa desapercibido, de lo que ocurre en silencio mientras tú estás ocupado preocupándote por lo que falta. Esa taza de café caliente en una mañana fría, esa conversación espontánea donde por fin no tienes que disimular nada, esa sensación de gratitud repentina cuando el sol toca tu cara, no es grandioso, no es épico, pero sostiene. Y muchas veces, cuando todo lo demás falla, es lo único que sostiene. En nuestra cultura acelerada, exigente, orientada al logro, se ha instalado la idea de que solo lo extraordinario merece nuestra atención, que si no es impactante, no vale la pena. Y esa mirada, tan pobre y tan difundida, nos hace ciegos a la abundancia real, porque lo esencial casi nunca llega envuelto en fuegos artificiales. Lo esencial es sutil, aparece en gestos simples, en pausas breves, en momentos que pasan rápido pero dejan huella, y solo quien está dispuesto a afinar su percepción puede reconocerlos. He trabajado con personas que lo tenían todo, al menos desde fuera, ¿no? Estabilidad, logros, reconocimiento. Pero cuando hablábamos de plenitud, se quedaban en silencio, porque en su carrera por tener se habían olvidado de sentir. Habían perdido la capacidad de emocionarse con lo pequeño, de saborear lo presente, de encontrar sentido en lo que no necesita ser corregido. Y es que cuando la mente está entrenada para buscar problemas, la abundancia se vuelve invisible. Cultivar una mirada que valore lo simple no es ingenuidad ni negación de la realidad. Es un acto de resistencia frente a una cultura que constantemente te dice que no eres suficiente, que necesitas más, que debes ir más rápido. Es elegir no dejar que tu bienestar dependa de grandes eventos, sino de pequeños rituales que te devuelven a ti. Es decirte, esto que estoy sintiendo ahora, esta calma, esta risa, esta presencia, también cuenta, también es vida y también merece ser honrada.
Y sí, al principio cuesta, porque estamos tan condicionados a buscar afuera que se nos ha atrofiado la capacidad de observar adentro. Pero es una práctica, un entrenamiento suave, persistente, como anotar cada noche 3 cosas pequeñas que te hicieron bien por insignificantes que parezcan. No para crear una lista de gratitud forzada, sino para recordarte que tu día tuvo luz, aunque el cansancio te nuble la vista. Con el tiempo, esa mirada se vuelve parte de ti. Ya no necesitas que la vida te sorprenda para sentirte vivo, porque empiezas a reconocer la maravilla en lo que parecía monótono, y eso cambia todo. No lo que tienes, sino la forma en que lo habitas. No lo que te falta, sino lo que por fin reconoces. La plenitud no se encuentra en el ruido, se revela en el detalle, en la ternura no anunciada, en el silencio que no incomoda, en el instante que pasa y aún así permanece. Y cuando aprendes a ver así, entiendes que tal vez nunca te faltó tanto como pensabas. Solo te faltaba mirar distinto. Llega un momento en la vida, y no siempre se sabe cuándo empieza, en que las preguntas cambian. Ya no se trata de cuán alto puedes llegar, ni de cuántos logros puedes acumular, ni de si estás ganando o perdiendo en el juego de las apariencias. La pregunta, cada vez más silenciosa, pero cada vez más insistente, es otra. ¿Puedo acostarme esta noche en paz con lo que soy? Porque si no puedes, todo lo demás pierde sentido. Puedes tener un título colgado en la pared, un aplauso colectivo, una cuenta llena, una agenda ocupada, y aún así sentir que algo esencial se te escapa entre los dedos. Hay un tipo de éxito que no se mide en números ni se celebra públicamente. Es el éxito íntimo de poder estar contigo sin necesidad de anestesia, de no tener que huir de tus pensamientos al final del día, de saber que no traicionaste lo que es importante para ti solo por encajar, por agradar, por sostener una imagen. Eso, en un mundo que premia la productividad por encima de la coherencia, es un acto radical. Muchos adultos viven atrapados en un guión que no escribieron, hicieron lo que se esperaba, cumplieron con lo debido, avanzaron por inercia, y un día, generalmente, cuando hay una pérdida, una ruptura, una sacudida, se preguntan en qué momento dejaron de ser protagonistas de su propia vida. No hay respuestas fáciles para eso. Pero hay caminos, y uno de ellos es revisar con honestidad qué tipo de éxito estás persiguiendo. Si es uno que te acerca a ti o uno que te aleja cada vez más. He visto personas redefinirlo todo después de una sola decisión. No porque cambiaran de carrera o se mudaran a otro país, sino porque empezaron a elegir distinto, con más presencia, con menos miedo, con la certeza de que una vida serena, aunque parezca menos impresionante desde afuera, es infinitamente más rica por dentro. Porque cuando tu medida de éxito deja de ser la comparación y se convierte en autenticidad, el juego cambia. Dejas de correr, dejas de competir y empiezas por fin a vivir desde un lugar que te pertenece. El verdadero triunfo, entonces, no es tener la razón, ni ganarle a nadie, ni llegar más lejos. Es poder mirarte al espejo con respeto, poder cerrar los ojos por la noche sin pendientes emocionales. Es poder decir, no lo hice perfecto, pero no me fallé. Es saber que no hipotecaste tu alma por un poco de aceptación, que no vendiste tu calma por un poco de estatus, que no callaste tu verdad para evitar incomodar. Y si hoy, al escuchar esto, sientes que has estado persiguiendo un éxito ajeno, no te castigues. Todos en algún momento caemos en esa trampa. Lo importante no es no haberse perdido nunca. Lo importante es tener el coraje de volver, de reconectar, de redefinir lo que de verdad importa. Al final del día, si puedes acostarte en silencio, sin máscaras, sin deberes pendientes con tu conciencia, sin ruido interno, entonces has llegado a un lugar que muchos nunca pisan, tu centro. Y desde ahí cualquier camino vale la pena.